Ya, pueden marcar su asistencia. Bien, retomamos el caso de la sesión anterior. Hacer un resumen, es una paciente mujer de 70 años de edad, es natural de Huancavelica, procedente de Lima, sin antecedentes de importancia aparentemente. Tiene un tiempo de enfermedad de aproximadamente 2 años, forma de inicio insidioso y curso progresivo con dolor lumbar, dolor de caderas y dolor de rodillas, ¿no? El relato más o menos es así. Inicia 2 años antes del ingreso con dolor en ambas rodillas, que aumentaba con la actividad, no calmaba con analgésicos y mejoraba el reposo, ¿no? Eh, Luego de 6 meses de iniciar el cuadro de dolor en rodillas, aparece dolor en las caderas, también de manera bilateral, y que ese dolor ya le llegaba a limitar de alguna manera la deambulación, ¿no? De manera parcial. Un año antes del ingreso se agrega dolor lumbar, no irradiado, de intensidad más o menos 6 sobre 10 a 7 sobre 10. Se exacerbaba con la actividad física y no calmaba con la ingesta de analgésicos, ¿no? Probablemente asociado a este dolor y al problema que tenía en las caderas, sufre una caída un mes antes de su ingreso, ¿no? En ese episodio se golpea la región sacrocoxigia, por lo cual lo llevan a emergencia. En la emergencia le hacen una placa de caderas y no evidencian fracturas. Entonces le dan de alta, ¿no? Se va de alta con analgésicos, sin embargo los dolores se mantienen, incluso se incrementan en intensidad y la paciente termina postrada desde hace un mes, ¿no? Ya no camina en absoluto. 2 semanas antes del ingreso va a un médico particular, ¿no? Por todos los problemas que venía teniendo, ¿no? El médico particular le evalúa, le pide algunos exámenes, dentro de ellos densitometría ósea, le pide un examen de orina, le pide glucosa y hemograma, ¿no? Con los resultados le indica que tiene osteopenia, le indica que tiene una infección urinaria y le indica que tiene diabetes mellitus, ¿no? Le prescribe gentamicina intramuscular para manejar la ITU y también glibenclamida con metformina, ¿no? Y a pesar de eso no había mejora de síntomas. Los síntomas obviamente eran el dolor, ¿no? Principalmente. Acá hay un detalle, ¿no? Muchas veces, en remoto tal vez lo han comentado, cuando los pacientes adultos mayores van a consulta por dolores articulares o dolores óseos, digamos en general, ¿no? La gran mayoría de médicos en la consulta privada, médicos generales, o digamos, algunos internistas también, de alguna manera intentan explicar esos dolores por osteopenia o osteoporosis, ¿no? O osteoporosis. Y eso no está bien, ¿no? O sea, lo que tenemos que entender es que la osteopenia, en primer lugar, no da síntomas, no da dolor. Y la osteoporosis igual, ¿no? La osteoporosis simplemente es una disminución de la densidad del hueso, pero no implica síntomas como dolor, ¿no? O sea, la pérdida de la densidad ósea no genera dolor. ¿Qué es lo que genera dolor en una osteoporosis? Las fracturas patológicas que pueden ocurrir como consecuencia de ello, ¿no? Y es distinto, pues, evaluar un paciente con un dolor crónico en alguna articulación o hueso y evaluar un paciente con dolor por una fractura patológica, ¿no? Hay una gran diferencia. Entonces, esa costumbre hay que tratar de ir retirándola, ¿no? La mayoría de gente en consulta externa ve pacientes con dolor, le dice, ah, ya, tienes osteoporosis, le das calcio y supuestamente con el calcio va a mejorar su dolor y no es así, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. En realidad, cuando hay dolor óseo o dolor articular en pacientes adultos mayores, lo principal que hay que sospechar es artrosis, ¿no? Artrosis que ya saben. Y segundo, hay que sospechar por ahí de alguna fractura patológica o mieloma múltiple, sobre todo, ¿no? Que son las principales causas de dolor óseo en adultos mayores.
La osteopenia, la osteopenia y la osteoporosis no es un diagnóstico que justifique este tipo de dolores. Y algunos médicos le dicen que sí a los pacientes, ¿no? Si es por tu osteoporosis, toma calcio y te va a ir bien. Entonces, mucho cuidado con eso. Listo, el día que ingresa al hospital, la encuentran en casa sudorosa, sin responder al llamado, postrada, por lo cual la trasladan al servicio de emergencia, ¿no? Y ahí se hospitaliza. Aparte de estos síntomas que ha mencionado, también había parestesias en miembros inferiores de forma intermitente, ¿no? También tenía ese problema. La paciente había tenido disminución del apetito ya desde hace varias semanas. Además, también había perdido peso, aproximadamente 5 kilos en los últimos 3 meses. Y además estaba estreñida, tenía estreñimiento, ¿no? Por lo cual se medicaba con lactulosa bioral. El examen físico de la emergencia, una frecuencia cardíaca en 96, respiratoria en 20, presión 150-70, no había hipertensión ahí, saturada 98, está en mal estado general, regular estado de nutrición, mal estado de hidratación, ventilada espontáneamente, no estaba lúcida, vamos a ver en el neurológico, aquí había un error de tipeo, no estaba lúcida. Había palidez mucocutánea, llenado capilar menor a 2 segundos, el tejido celular, celular subcutáneo está disminuido, no edemas. Tórax y pulmones, el murmullo pasa bien en ambos hemitórax, no hay estertores. Cardíaco rítmico, no había soplos. Abdomen, no había dolor, no había visceromegalia, no había masas. A nivel osteoarticular había dolor a la movilización activa y pasiva en articulación de cadera y ambas rodillas, no había flebosis, ¿no? Y neurológico, el paciente estaba soporosa, no respondía al llamado, tenía un Glasgow 6 de 15, 1 de apertura ocular, 1 de respuesta verbal y 4 de respuesta motora. Tenía pupilas isocóricas, fotorreactivas, reflejos estaban normales, no había Babinski, no había succedáneos, el tono estaba conservado, no había rigidez de nuca. Y bueno, no se pudo evaluar bien la sensibilidad, ya que ella refería que había tenido en las últimas semanas parestesias, ¿no? Como dice acá, parestesias en miembros inferiores. Eso no se ha podido evaluar porque la paciente está inconsciente, ¿no? Ya. Entonces, con estos datos ya se plantearon algunos síndromes el día de ayer, ¿no? Digo, el día lunes. Lo que planteamos fue, bueno, en orden como fueron planteando, parece que era un síndrome anémico, ¿no? Por la palidez que tenía la paciente. Bueno, luego tenía una oligoartalgia o oligoartritis, oligoartalgias. Había compromiso de 4 articulaciones, ¿no? La cadera y las rodillas. Otro problema, síndrome conjuntivo por ahí, bajo de peso, aunque no sabemos cuánto porcentaje de su peso total, no lo menciona, pero había bajado de peso. Otro problema que por ahí encontramos es que está haciendo hipertensión arterial. Otro problema importante es el sensorio, ¿no? Probablemente el principal problema que traía la paciente a la emergencia, ¿no? Y el otro problema que tiene es un lumbago, ¿no? Un dolor lumbar crónico. Era importante definir si este lumbago crónico estaba asociado a signos de alarma o no de compresión medular, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la anamnesis no había mayores signos de compresión medular por anamnesis ni clínicamente, ya que no había nivel sensitivo.
No había Babinski, no había reflejos exaltados, que algo que uno puede esperar en caso de compresión medular, ¿no? Entonces, tratando de encontrar diagnósticos que puedan hacer unidad con todos los problemas que tiene, bueno, digamos que la hipertensión lo podemos considerar un problema aparte, ¿no? Pero eso podría ser una hipertensión ya esencial que tenga de bastante tiempo, ¿no? No se sabe porque no tiene ese antecedente. Otro problema que yo creo que también podría encajar dentro de un cuadro paralelo, ¿no? Podrían ser las oligoartralgias. Acuérdense que en pacientes de la edad de esta señora es frecuente la artrosis, ¿no? Y las características del dolor articular de ella era un dolor articular más mecánico que inflamatorio, ¿no? Y al ser mecánico, tener la edad que tiene y presentarse en ambas rodillas, pues es muy sugerente de artrosis. Por ahí una placa nos podría ayudar, pero lo más probable es que ese problema sea artrosis. Probablemente no tenga mucho que ver con el cuadro de base. El dolor en caderas más bien sí podría evaluarse de alguna manera un poco más específica, ¿no? Pero vamos por ahí. Entonces lo que tendríamos que explicar es el síndrome anémico, el síndrome consuntivo, el trastorno del sensorio, el lumbago crónico, y tratar de encontrar algún diagnóstico, ¿no? Que nos explique todo esto. Ustedes plantearon varios diagnósticos, ¿no? Al inicio se planteó dentro de las autoinmunes, plantearon lupus, dijimos que una posibilidad, sin embargo es una paciente anciana o en edad avanzada, ¿no? Entonces habría que ver. Y la clínica de las artralgias no iban tanto para una enfermedad autoinmune, porque generalmente las enfermedades autoinmunes te dan artralgias de tipo inflamatorio, ¿no? Entonces, por ahí la anemia sí podría ir con lupus. El trastorno del sensorio también podría estar asociado al lupus de alguna manera, ¿no? Pero de todas maneras, tal vez no es la mejor opción, ¿no? Plantear lupus tal vez no es la mejor opción. De todas maneras, queda una posibilidad. ¿Qué más planteamos? Dentro de las infecciosas, un lumbago crónico asociado a anemia y a síndrome consuntivo, también planteamos tuberculosis, ¿no? La otra posibilidad. Les mencioné el mal de Pot, generalmente afecta la columna lumbar alta y dorsal baja, ¿no? Es una enfermedad crónica, es una enfermedad caquetizante, es una enfermedad insidiosa, ¿no? Como lo que ella tiene. Incluso podría estar complicada con tal vez algún compromiso del sistema nervioso central, ¿no? Por lo que tiene ese supuesto trastorno del sensorio que también lo vamos a ver más adelante. Tuberculosis era otra posibilidad. Dentro de las neoplasias, lo que se planteó fue el linfoma. Digamos, no es la presentación más característica del linfoma, pero un linfoma sí puede explicar el cuadro clínico de esta señora. Y otra neoplasia hematológica también se llegó a plantear, que es el mieloma múltiple, ¿no? Sí, pues el mieloma múltiple se caracteriza principalmente por compromiso óseo, por dolor óseo crónico, ¿no? Por lesiones osteolíticas y algunos otros síntomas, ¿no? Les mencioné que se acuerden del acrónimo CRAP, ¿no? Para mieloma múltiple. La C viene de hipercalcemia, la R viene de falla renal, la A de anemia y la B de lesiones óseas, ¿no? Entonces es una opción, ¿no? Tiene anemia, tiene dolor óseo crónico, ¿no? Y tiene la edad para presentar este problema. Entonces puede ser un mieloma también. Otra posibilidad, por lo que está bajando de peso, ¿no? Que tenga un NM de órgano sólido metastásico, ¿no? Podría haber hecho metástasis a columna, o podría haber hecho metástasis a sistema nervioso central también. Otra posibilidad es un NM oculto, ¿no? Órgano sólido, por ejemplo, tracto digestivo, pulmón principalmente, ¿no? Muy bien, entonces esto era lo que habían planteado. Tuberculosis también se planteó Brucela por el compromiso
de columna vertebral, ¿no? Entonces, el planteamiento diagnóstico. Y capítulo aparte, evaluamos el trastorno del sensorio porque era un problema agudo, importante, que debíamos de solucionar inmediatamente en la emergencia, ¿no? Ahí tiene otro problema acá, que es supuestamente una diabetes, ¿no? Probablemente, como otro problema más que ya tiene diagnosticado. Las causas de trastorno del sensorio, principalmente vas a tener orgánicas, metabólicas y infecciosas también, ¿no? Son las principales causas de trastorno del sensorio. Dentro de las metabólicas, a la cabeza tienes la hipoglicemia. Eso es lo que tenemos que pensar siempre cuando veamos un paciente que pierde el conocimiento y no tenemos ningún antecedente de él. Lo primero y más fácil que debemos hacer es tomarle un hemoglucotés. Es bien fácil, es bastante rápido y gran proporción de casos nos va a servir, ¿no? Y va a salvarle la vida al paciente. Es una de las principales causas de un trastorno del sensorio súbito. Esta paciente tenía el antecedente de supuesto de diabetes y tenía también el dato de haber estado consumiendo hipoglicemiantes, ¿no? Dentro de ellos la glibenclamida. Y el otro dato importante de la historia era que la señora no comía bien los últimos días, no estaba alimentándose. Entonces, eso más el consumo de glibenclamida por varios días pudo haber desencadenado una hipoglicemia, ¿no? Entonces, se había planteado hipoglicemia. Muy bien. Dentro de los trastornos metabólicos también podrías encontrar trastornos electrolíticos, ¿no? Dentro de ellos, en ancianos se ve principalmente trastornos del sodio, eh, por ejemplo, hipernatremia es bastante frecuente, ¿no? Y otro problema que podría tener es trastornos del calcio, ¿no? En este caso, hipercalcemia. ¿Por qué hipercalcemia? Porque mencionaron también ustedes que en el mieloma múltiple suele haber hipercalcemia, ¿no? Está dentro de estas 4 letras que definen la clínica del mieloma, ¿no? De la C, de hipercalcemia. Y la hipercalcemia también genera encefalopatía, ¿no? Entonces podría ser. Algún otro problema metabólico que en ancianos pueda generar trastorno del sensorio, acuérdense de la uremia también, ¿no? Uremia y encefalopatía hepática. Son estas, digamos, una, dos, tres, estas 4 entidades son los principales causantes de trastornos metabólicos que se asocian a caída del sensorio o encefalopatía. Cuando vean trastornos metabólicos, piensen en estos 4. Ahora, la paciente no tenía antecedentes de falla renal, no tenía antecedentes de cirrosis, entonces estas posibilidades como que no eran lo más importante tal vez. Y nos quedaríamos con hipoglicemia y trastorno electrolítico, ¿no? Otra posibilidad que el trastorno del sensorio sea séptico, ¿no? Asociado a alguna infección. En este caso teníamos tuberculosis, una posibilidad, digamos que sería la principal posibilidad, ¿no? Tal vez una meningoencefalitis por tuberculosis. Y finalmente trastornos orgánicos que pueden ser tumores, metástasis, que también podría tener esta paciente, o trastornos vasculares, ¿no? Como puede ser un stroke isquémico o un stroke hemorrágico. También son otras posibilidades que se tienen que ir descartando de acuerdo a cómo vayan saliendo los resultados, ¿no? Inicialmente la toma de muestra para glucosa es lo que nos va a dar mayores luces sobre el caso, y también los electrolitos que no demoran mucho en salir, ¿no? Que también se pueden evaluar con el agua. Entonces, teniendo en cuenta esto, se desarrolló un plan de trabajo que ya lo mencionaron, ¿no? Primero vamos a pedirle electrolitos, vamos a pedirle glucosa, vamos a pedir creatinina, urea, perfil hepático, hemograma, para evaluar a la paciente desde el punto de vista neurológico también. Si amerita o no una tomografía depende mucho del examen físico, ¿no? Una tomografía cerebral. Le vamos a tomar un AGA también para ver si hay algún trastorno metabólico asociado, trastorno ácido base tal vez, ¿no? Con respecto al diagnóstico definitivo, habría que tomarle ANA, habría que tomarle BCAS, habría que evaluar DHL, dijimos que es un reactante de fase aguda, un marcador de recambio celular importante en los linfomas.
pedir beta-2 microglobulina, que es un marcador tumoral también para linfoma, también es un marcador tumoral para mieloma múltiple. Podríamos pedir radiografías, en este caso radiografías de rodillas, de cadera, de columna lumbar para ver si hay alguna lesión. Y si sospechamos de mieloma, una radiografía de cráneo, ¿no? Para ver las lesiones típicas que se llaman ensacado-cado, ¿no? Que se puede ver en el cráneo de los pacientes con mieloma. Entonces eso sería el inicio del estudio de esta paciente, ¿no? Obtuvimos estos resultados para empezar, ¿no? Había una anemia moderada, normocítica normocrómica. Entonces el primer hallazgo es eso, se confirmaba la clínica de palidez, ¿no? El primer hallazgo es este. Linfocitos están en el límite, ¿no? Un poco disminuidos. Los linfocitos no es nada importante, neutrófilos están normales, leucocitos normales, plaquetas normales. Llamaba la atención que la creatinina también estaba elevada y la urea también, ¿no? Y una glucosa en el suelo con 14 de glucosa. Entonces, el diagnóstico también que se le da de estos exámenes es una hipoglicemia severa. Y también vamos a tener una azoemia. Puede ser una RC reagudizada. Eso es una injuria renal aguda, ¿no? Sabemos por qué la creatinina está elevada, la urea está elevada. Ahora, esta elevación de urea no justificaría la encefalopatía de la paciente porque son valores todavía no tan altos, ¿no? De urea. La glucosa definitivamente sí justifica el trastorno del sensorio, entonces podríamos estarlo asociando a la hipoglicemia. En este caso sería una hipoglicemia farmacológica, ¿no? Por haber estado consumiendo glibenclamida. Digamos que no tendría mucha relación con el cuadro clínico de fondo que tiene la paciente, ¿no? Entonces, el tratamiento, ya les dije, es dextrosa, 33%. Vas a dar 4 a 6 ampollas, no en bolo. Y luego le tomas un nuevo en 15 minutos y se deja infusión de dextrosa. Al 10% por un día y se evalúa, ¿no? Ese es el manejo. Parece que cada frasquito o cada ampollita de dextrosa te trae más o menos 6 gramos de dextrosa, ¿no? Lo que se le está aportando es entre 24 y 36 gramos de dextrosa endógenos. Muy bien, entonces ahora tenemos más datos, ¿no? A los problemas que teníamos se le agrega una azoemia, una falla renal. Teniendo falla renal, teniendo anemia, teniendo dolor óseo, ya por ahí tal vez dentro de las neoplasias va tomando un poco más de fuerza el mieloma múltiple. Estamos cumpliendo más de los criterios que habíamos visto al inicio, ¿no? Del CRAP. Son las manifestaciones clínicas de mieloma. Pero también podría estar haciendo una falla renal por deshidratación asociada a la hipoglicemia, ¿no? Es que la paciente no come, está postrada. Entonces es frecuente ver a los ancianos postrados que vengan con falla renal aguda por deshidratación, ¿no? Lo hidratas y la creatinina revierte y vuelve a su valor normal. Entonces todavía no podemos sacar conclusiones con el primer valor de creatinina, ¿no? Habría que ver. Muy bien, continuamos con los exámenes. Hasta acá lo dejamos la sesión anterior. Listo. A ver, Alexander, tu opinión respecto a estos resultados. ¿Qué te indican estos resultados del laboratorio? Sí, doctor. Buenos días. Buenos días, vamos a ir revisando estos resultados. A ver, cuéntanos. ¿Cuál es tu opinión?
A ver, el sodio lo encontramos en valores normales, ¿no? Perfecto, el sodio está normal. Muy bien. El potasio 4,6 también, igualito. Normal, perfecto. Claro, sí, ya subió demasiado, está elevado. El cloro, el cloro está en el límite, ¿eh? Incluso según algunos es hasta Ah, 110. La es gente dice hasta 10,8. 105. Sí, está en Ah, ya está bien, 108. ya está bien, está bien. Ujú. Y la vida Ya, leí está en el límite. Ya. el, el calcio sí está elevado, ¿no? Ahí tenemos probando. El calcio está elevado según estos parámetros, ¿no? Pero esto lo vamos a conversar Ujú. más adelante. Proteínas, Esa es proteína total, ¿no? Entonces, ese también está elevado, creo. están, ¿cuáles están elevados? Ujú. Sí, exacto. Bueno, que ¿tú me escuchas? Sí, dime, no te entendí bien. La proteína total está un rango inferior. Disminuida lo Ya, pondría. ya. ¿La albúmina cómo está? Mm, está normal. Está casi normal la albúmina, ¿no? Está en 3,9, normal. ¿Y las globulinas? Ese creo que, ese sí está elevado, creo. No, también está normal las globulinas, ¿no? Hasta está normal. Entonces, generalmente consideramos elevadas las globulinas por encima de 3, 3,5, ¿no? 2,4 es normal. Y las proteínas también están normales, están normales. El problema acá, lo único que digamos nos llama la atención podría ser el calcio, ¿no? ¿Por qué Aunque crees el que el está. calcio está elevado? Mm, podría ser por el mismo proceso de osteopenia. Ya, Un otro podría ser cuando hay hipercalcemia era por podría ser otra cosa. En caso de este paciente, ¿por qué estaría elevado? porque Mm, acuérdate, por el mayor diagnóstico de caso, reabsorción, seguro. o sea, la osteopenia en sí no es una causa de hipercalcemia, ¿no? La osteopenia es un hallazgo prácticamente normal en la gente adulta mayor, ¿no? No es ningún proceso tan patológico, digamos. Sería por el Las- mismo proceso de mieloma, ¿no? Pero la por un posible fisiopatología en mieloma, sí, claro, claro. pero la fisiopatología en sí, explicarlo, Ujú, podría ser porque se da una activación de los osteoclastos, ¿no? Y ujú, ya. Entonces, eso lo que generaría es liberación de calcio sérico, ¿no? ujú, Del eso hueso, podría ser. proveniente del hueso. Y podría estar ocurriendo en el contexto de un mieloma, ¿no? Entonces, digamos que por ahí lo podemos explicar, ¿no? Entonces, el calcio está bastante elevado. Ahora, Álvaro, ¿qué otros síntomas te puede dar la hipercalcemia? Clínicamente, ¿cómo las sospechas? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de hipercalcemia, Álvaro? Sí, sí, doctor, buen día. Sí. Bueno, al igual que otros electrolitos, también da trastorno de sensorio. Ya, entonces la hipercalcemia, vamos a resumir acá. ¿Cuáles son los síntomas que da la hipercalcemia? Acá, da trastorno del sensorio, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Los síntomas.
Bueno, hay creo alteraciones a nivel osteomiarticular, o sea, debilidad muscular o Puede haber debilidad. Debilidad muscular puede haber, sí, debilidad, sí puede haber. Bueno, una hipercalcemia también puede haber eh, calcificación también de algunas estructuras. No es parte de la manifestación aguda de una hipercalcemia, ¿no? No es parte de la manifestación. Es más, la calcificación puede ocurrir en pacientes que no tengan hipercalcemia, ¿no? El mejor ejemplo son los renales crónicos, ¿no? Ellos hacen hiperparasecundario, no tienen hipercalcemia, más bien suelen tener hipocalcemia y hacen calcificaciones patológicas, ¿no? A nivel vascular, a nivel de otros órganos. Entonces, no es tanto una manifestación de la hipercalcemia, la calcificación, más que nada tiene que ver con paratormona y fósforo. Entonces, no es tanto una manifestación de la misma hipercalcemia. Bueno, puede también asociarse a arritmias cardíacas. Arritmias cardíacas, muy bien. Entonces, eso sí, te puede dar arritmias cardíacas. El EKG te puede dar la hipercalcemia. Es la principal alteración electrocardiográfica en un paciente con hipercalcemia. Tú tienes hipercalcemia severa en un paciente, eres interno, tienes que tomar su EKG, ¿no? Porque puede complicarse con alguna arritmia. ¿Qué es lo que tú vas a esperar encontrar en ese EKG de tu paciente con hipercalcemia? El QT se acorta. Muy bien, acortamiento del QT es lo principal, ¿no? Muy bien, acortamiento del QT. Muy bien, Álvaro. A ver, Ana Jimena, ¿algunos otros síntomas que conozcas de la hipercalcemia? ¿Qué otros síntomas te puede dar la hipercalcemia? Ana Jimena, ¿estás ahí? Creo que no está. Ya, continuamos con Fabricio entonces. Fabricio, ¿qué otras manifestaciones clínicas puede haber en la hipercalcemia? Sí, doctor. Bueno, la hipercalcemia puede dar algunas manifestaciones clínicas que incluyen tanto el estreñimiento, creo que el paciente tendría estreñimiento, ¿no? Exacto, Anorexia, sí. náuseas y vómitos y dolores abdominales, ¿no? Ya, Aparte muy de bien. eso, también hay compromiso renal, tanto que puede Ya, provocar poliuria, nocturia y polidipsia, ¿no? En algunos casos. muy bien. Como una Poliuria. manifestación, neurológica puede causar confusión, delirio, psicosis, ¿no? En algunos casos. Perfecto. Muy bien, entonces con esto ya creo que hemos completado la mayoría de síntomas principales en hipercalcemia, ¿no? Como ha dicho Fabricio. Trastorno del sensorio es de lo más importante. Sobre todo se ve en hipercalcemia moderada severa, más en la severa que en la moderada. Entonces, cuando hablamos de hipercalcemia severa, cuando el calcio total está por encima de 14, 14.5, ¿no? Este de acá es el calcio iónico, no es el calcio total. Entonces, mucho cuidado. Este es calcio iónico. El calcio de acá es el calcio iónico. Por eso que los valores de referencia te dicen entre 4 y 5.2.
Cuando ustedes vean un resultado de calcio total en el laboratorio de algún hospital, van a ver que el punto de corte es de 8 a 10, en promedio 8.5 a 10.5, ¿no? Es porque ese es el calcio total. El calcio iónico es más o menos la mitad del valor del calcio total. Entonces, por eso que el rango acaba de 4 a 5.2. Entonces, ¿qué más? Debilidad, astenia puede haber acortamiento del QT y predisposición a hacer arritmias cardíacas. Hay estreñimiento, que es algo que esta paciente también venía teniendo, aunque también se podría explicar por lo que es postradita, ¿no? Y también hay poliuria y deshidratación, incluso puede llevar a falla renal, ¿no? Puede llevar a falla renal. Así que ojo con estos síntomas en pacientes que vengan con dolor óseo crónico, anemia, que sean adultos mayores de 50 años. Estos síntomas te podrían estar indicando una hipercalcemia, ¿no? ¿Qué otros casos de hipercalcemia? También enfermedades granulomatosas, por ejemplo, puedes ver hipercalcemia en linfomas, puedes ver hipercalcemia en algunas tuberculosis, en sarcoidosis, que no hay mucho acá, pero también se puede ver en Estados Unidos, sobre todo donde hay sarcoidosis, se ve bastante hipercalcemia, ¿no? Y otras enfermedades endocrinológicas como el hiperparatiroidismo primario te da también hipercalcemia, ¿no? Hay que tener esas posibilidades dentro del diagnóstico diferencial de hipercalcemia. Entonces, en el contexto de esta paciente, yo creo que más va para mieloma que para linfoma, ¿no? En base a los síntomas que hemos revisado que tiene la paciente, ¿no? Y a la clínica. De todas maneras, todavía no hemos llegado al diagnóstico, hay que seguir evaluando. Muy bien. A ver, Jorge Luis, tu impresión de esta placa de tórax. ¿Cuál es tu opinión? Sí, doctor. Se puede ver una radiopacidad, podría decir, que es un patrón intersticial quizás. Tiene un patrón intersticial. El seno costodiafragmático sí se puede ver en ambas partes. Y Cállense. Lo que sí noto es que hay como una hipero, una radiolucidez en los lados cercanos a la pleura. O sea, Ya. Radiolucidez, ¿por dónde? A ver. Acá arriba tal vez esto. en la parte, en las bases, doctor. Bueno, Las bases. ¿Radiolucidez o radioopacidad? Lo que se ve radiopacidad. blanco es radio opaco, ¿no? Lo que es radio lúcido es más negro. Entonces, la radiopacidad. Sí. Radiopacidad. Acá se ve cierto refuerzo pleural, ¿no? Parece que hubiese engrosamiento pleural, como tú dices, ¿no? Sobre todo en esta base acá, ¿no? En la base izquierda, un poco de engrosamiento pleural. También hay un patrón intersticial difuso bivasal, ¿no? Se dan cuenta de estos tractos acá, intersticiales, ¿no? Patrón intersticial acá, intersticial. Compatible con una posible fibrosis, ¿no? Ojo. Aparte de la fibrosis, a veces estas imágenes también se pueden ver en metástasis pulmonares con diseminación linfangítica. También puede dar este tipo de imágenes, ¿no? Habría que corroborarlo tal vez con una tomografía de pulmones, ¿no? Listo. ¿Algo más que encuentres en esta placa? ¿O otro hallazgo? Podría decir que, o sea, veo unas nodulaciones chiquitas, doctor, en la parte, en el lado derecho. Lado derecho, ya. Algunas Una nodulaciones. micronodo. Ya. Y Esto que ves acá, sí, esto eso es no lo sé que. si qué es. Ya. Ya, esto y esto de acá son electrodos. No se vayan a confundir. La paciente estaba con electrodos. Ya, entonces, por eso es que se ve esa lesión. Ya.
Ojo, acá también hay un aumento de la densidad, ¿no? Un poco del hueso. Hay que tener cuidado con eso. Sino que no se ve muy bien, ¿no? No se ve muy bien. Ahora, lo que nos debería importar tal vez es ver lesiones osteolíticas en lo que es el esqueleto, ¿no? Y bueno, yo no encuentro lesiones osteolíticas al menos, ¿ya? Pero siempre hay que buscar, ¿no? Por eso también le vamos a pedir radiografía de cráneo, ¿no? Esta paciente. Entonces llama la atención el patrón intersticial que podría estar en relación tal vez a una fibrosis, ¿no? Nada más. Suele ser común en ancianos. No se ve mejor, no se ve bien. La paciente estaba en decúbito. El paciente estaba en decúbito en esta placa. ¿Cómo te das cuenta que está en decúbito? Primero porque impresiona que el mediastino es ancho y no se ve la burbuja gástrica, ¿no? Estaba en decúbito. Se le hizo una placa de cráneo que no le he podido poner acá, no la he encontrado, pero más o menos esto era lo que se veía. Eh, ¿Cómo informarías esta placa, José Luis? Sí, sí, doctor, buen día. Allá, Sí, bueno, se ve, mm, doctor, sería compatible, bueno, se ven imágenes osteolíticas, ¿no? Como dice ahí, uh-huh. sería compatible con un mieloma, si no me equivoco. Mieloma, ¿no? Sí, o sea, lo que se ven son múltiples imágenes osteolíticas pequeñas ensacabocado en todo el cráneo, ¿no? Ustedes se dan cuenta, las lesiones están acá, a ver, por ejemplo, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra, acá hay varias, miren, todas estas, las zonas negritas, ya, son lesiones osteolíticas. No se confundan con esto de acá son los senos frontales, ¿ya? Estas no son lesiones osteolíticas, estos son los senos frontales. Sí, tiene múltiples lesiones osteolíticas. Entonces es compatible con mieloma, ¿no? Si ustedes recuerdan lo que habíamos mencionado, el CRAP, el paciente ya cumple con el primero, que es la C de hipercalcemia, tenemos la falla renal, tenemos la anemia y tenemos lesiones óseas. Cumplimos los 4, ¿no? Entonces muy sugerente de un mieloma múltiple hasta el momento. ¿Cómo se confirmaría el diagnóstico de mieloma múltiple, Luis Fernando? Tú llegaste hasta este punto con tu paciente, sospechas de mieloma, ¿qué examen le vas a pedir? Para confirmar ese diagnóstico. Doctor, buenos días. Una biopsia de médula ósea. Biopsia de médula ósea, pero la biopsia de médula ósea no te va a dar el diagnóstico final. Te va a ayudar, pero no te va a dar el diagnóstico final. ¿Qué prueba te da el diagnóstico final? El diagnóstico definitivo de mieloma y la gran mayoría de neoplasias hematológicas se hace con la misma prueba, ¿no? ¿Cómo se llama esa prueba? No. La proteína monoclonal en suero, Luis Fernando, no te da diagnóstico de mieloma porque hay otras patologías que también pueden cursar con proteínas monoclonales en suero, ¿no? Por ejemplo, tienes la macroglobulinemia de Walderstone, no es mieloma y también genera gamapatía monoclonal, ¿no? Tienes otras entidades como la gamapatía monoclonal de significado incierto, que también puede generar elevación de algunas proteínas monoclonales en suero y no es mieloma, ¿no? Entonces hay varias enfermedades que no son mielomas que te pueden dar gamapatía monoclonal.
Pero eso no es el diagnóstico definitivo. Y además hay otro grupo de mielomas que será el 3 a 5% que se llaman mielomas no secretores. ¿Qué quiere decir? Que esos mielomas no producen esas proteínas. Entonces van a salir negativos y siguen siendo mielomas. Entonces no te da el diagnóstico definitivo el proteinograma o las proteínas monoclonales, ¿no? ¿De qué manera se llega al diagnóstico final? Es la misma forma en que llegas al diagnóstico final, por ejemplo, en una leucemia. ¿Cuál es la prueba de laboratorio que se pide para el diagnóstico de una leucemia? Y en general de cualquier neoplasia hematológica, ¿saben? Ya, entonces lo que se tiene que solicitar, chicos, para confirmar un diagnóstico de mieloma múltiple o de leucemia o de cualquier neoplasia hematológica se llama citometría de flujo. De flujo. Lo que hace la citometría de flujo es evaluar las células que se encuentran contenidas en la muestra. Ahora, la muestra para citometría puede ser sangre periférica, puede ser sangre de aspirado de médula ósea. Lo que hace es evaluar esas células y tipificarlas de acuerdo a las proteínas de su membrana, ¿no? Y evaluar si hay proteínas, si hay células neoplásicas o no, y te dice qué porcentaje de células neoplásicas hay, y te dice el estirpe de esa célula neoplásica porque la va a definir en base a sus proteínas de membrana, ¿no? Sobre todo los CDs, ahí te evalúa CD20, CD19, CD34, CD3, entonces, para ver qué estirpe es la célula neoplásica. No, lo que pasa es que cuando ustedes hacen, o el hematólogo hace un aspirado de médula ósea simple, lo único que te va a informar el hematólogo es que hay blastos. Pero, morfológicamente hay algunos indicios, pero no hay la seguridad de que el blasto pertenezca a una línea hematológica específica, ¿no? Entonces tú puedes ver blastos, pero no puedes definir si es una leucemia linfoide o si es mieloide, por ejemplo, ¿no? En cambio, la citometría de flujo tiene esa ventaja que mediante la tipificación de las proteínas de membrana de las células de los blastos, te puede decir si ese blasto es un blasto mieloide o es un blasto linfoide, e incluso te puede decir qué tipo específico de blasto mieloide es, ¿no? Hay varios tipos de leucemias mieloides, ¿no? Y también te puede decir qué tipo de linfocito es, si es linfocito B, linfocito T. La gran mayoría de linfomas, por ejemplo, son linfocitos B. Entonces la citometría de flujo, igualito con las células plasmáticas, te las tipifica y te dice cuántas células plasmáticas hay y si son neoplásicas o no. Ahora, ¿cuál es la muestra que nosotros vamos a tomar para la citometría? Depende de dónde esté la lesión o dónde se encuentran las células patológicas, ¿no? En una leucemia aguda, por ejemplo, ustedes van a encontrar miles de blastos en sangre periférica. Entonces, muchas veces basta mandar muestra de sangre periférica para hacer citometría y llegar al diagnóstico. Sin embargo, en el mieloma múltiple, por ejemplo, o en algunos linfomas también, no hay blastos en sangre periférica, ¿no? ¿Y dónde se encuentra la patología? Se encuentra a nivel de médula ósea, porque es donde están viviendo las células plasmáticas neoplásicas y donde tienes que mandar la muestra, ¿no? Entonces la muestra va a depender de dónde se encuentren las células anómalas, ¿no? En el caso de mieloma, siempre se manda muestra de médula ósea porque es donde se encuentran las células plasmáticas neoplásicas. Entonces sería una citometría de flujo de un aspirado a médula ósea, ¿no? Existe una complicación del mieloma muy rara que es la leucemia de células plasmáticas, que en ese caso sí se ven las células plasmáticas neoplásicas en sangre periférica. Pues es bien raro, ¿no? Es una patología muy rara y también bastante mortal, ¿no? Tiene muy mal pronóstico. Pero la gran mayoría de mielomas se encuentran en la médula ósea, por eso la citometría de flujo debería ser una citometría de médula ósea. Ahí vamos a ver también algunos criterios.
Entonces, el siguiente paso en este caso sería pues mandar un aspirado a médula ósea y hacer citometría de flujo para llegar al diagnóstico. Se evaluó la tomografía, ¿ya? Como habían visto ciertas lesiones en las regiones laterales a nivel de lo que parecía ser pleura, ¿ya? Y bueno, encontramos estos hallazgos. Melissa, ¿qué te impresionan estos hallazgos de la tomografía de tórax de esta paciente? Melissa. Melissa. Nidia, ¿estás ahí, Nidia? Sí, sí, doctor, buenos días. Buenos días. Creo que muestra una lesión en el lado izquierdo, en la costilla izquierda. Ya. Ven acá. Esto de acá, ¿no? Hay una lesión con una densidad mediana, ¿no? De órgano sólido. ¿Dónde deberían estar las costillas, ¿no? ¿Qué podría ser eso? Y también hay un ligero derrame pleural. ¿Qué podría ser esto? En el contexto ya de todos los hallazgos que tiene tu paciente. ¿Alguien quiere opinar respecto a esa lesión? ¿Qué les impresiona? Adelante, Alexander. Sí, doctor. Bueno, puede ser un indicativo de una masa Es una por masa. sí, por el color, ¿no? El color Es y una que masa sólida. sí, es sólida y de borde regular, ¿no? Ya, y Eso es lo haciendo que... unidad clínica, ¿qué podrías pensar que es la causa de esa masa? ¿A qué crees que se mm, puede deber esa masa? mm, no les sabría decir, doctor, pero por la ubicación y por la edad de la paciente, un adenocarcinoma. Ahora, si se dan cuenta, esta masa depende de hueso. ¿Dónde puedes darte cuenta que depende de hueso? Por esta zona de acá, mira. Acá no sé si te das cuenta. Alrededor de la masa hay cierto tejido óseo, ¿no? Acá te das cuenta. Esta masa se ha desarrollado a expensas de la costilla, ¿no? Ha crecido, digamos, de dentro de la costilla, entonces, dentro del hueso. Claro. Aparenta ser un tumor óseo, ¿no? Tienes No, una sí parece. paciente con sospecha de mieloma múltiple y encuentras algún tumor óseo, ¿cuál debería ser tu principal hipótesis respecto a la etiología de ese tumor óseo? Mm,
No les sabría decir, doctor. A ver, ¿alguien quiere opinar? Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas del mieloma y dentro de las lesiones óseas asociadas a mieloma, no solamente tenemos las lesiones osteolíticas y la propensión a hacer fracturas patológicas, ¿no? También hay una lesión que puede ocurrir en el hueso que se llama plasmocitoma. El plasmocitoma es un tumor sólido de células plasmáticas y generalmente ocurre a nivel de los huesos, o sea, se desarrolla en los huesos. Y es un hallazgo, digamos, característico de mieloma y diagnóstico de mieloma también. Entonces, es uno de los criterios importantes para diagnosticar mieloma múltiple, plasmocitoma. Cuando ustedes tengan un paciente con mieloma confirmado y por ahí encuentren alguna tumoración sólida, sobre todo a nivel de huesos, a veces se ve en la columna, sobre todo se ve a nivel de columna lumbar, y quieran buscar la explicación, piensen en un plasmocitoma, ¿no? Muchas veces ya ni siquiera se biopsia, porque si tienes el diagnóstico de mieloma, lo más probable es que se trate de un plasmocitoma, ¿no? Caso cuando el mieloma no es muy evidente, por ejemplo, no tienes los síntomas CRAP, o no hay gran cantidad de proteínas monoclonales en suero o en orina, o el aspirado de médula ósea es dudoso, biopsiando esta masa podrías llegar al diagnóstico de mieloma múltiple. Entonces, este tumorcito que le ha crecido a la paciente acá es muy probablemente un plasmocitoma, ¿no? En el contexto de la paciente ya no se llegó a hacer biopsia, pero es muy probable que se trate de un plasmocitoma. Y de por sí el plasmocitoma también es criterio de diagnóstico de mieloma sin necesidad de tener el CRAP, ¿no? Sin necesidad de tener los otros síntomas. Perfecto. Entonces esto llamaba la atención en la placa también, ¿no? Era un probable plasmocitoma. Entonces se le pidió a esta paciente un proteinograma electroforético, ¿no? El proteinograma se pide porque la mayoría de mielomas suelen cursar con aumento de algunas proteínas, ¿no? En este caso, de proteínas monoclonales, ¿no? En el segmento gamma, o sea, gammapatía monoclonal, suele ocurrir en pacientes con mieloma. ¿Por qué ocurre esto? Porque acuérdense que las células plasmáticas tienen como función sintetizar anticuerpos. Y los anticuerpos están formados por proteínas, dentro de ellas globulinas. Entonces, el aumento de síntesis de las células neoplásicas de este tipo de anticuerpos, que muchas veces son anticuerpos no funcionantes, simplemente son acúmulos de proteína, genera este aumento en los picos de las zonas alfa y gamma de las proteínas, y son monoclonales porque viene de una sola clona neoplásica, por lo tanto todas estas proteínas tienen el mismo tamaño y peso, son iguales, ¿no? Por eso se llama gammapatía monoclonal, ¿no? Porque hay aumento de gamma globulinas, todas ellas de una sola estirpe, o sea, generadas por una sola estirpe celular, por lo tanto similares en peso y tamaño, ¿no? Entonces lo que se llama una gammapatía monoclonal. Entonces, al momento que tú le pides el proteinograma electroforético, tú vas a poder evaluar todas las proteínas del suero del paciente de acuerdo a sus pesos y se van a ir agrupando, ¿no?, en varios sectores. El pico inicial más grande generalmente es de la albúmina, ¿no? Y luego ya vienen los picos de las globulinas. Entonces, más o menos el proteinograma electroforético es así, ¿no? El primer pico es albúmina,
y luego vienen otros picos, ¿no? Las alfa, las beta y las gamma globulinas, ¿no? Entonces más o menos es así. Esto de acá representa la albúmina, que es la proteína que se encuentra en mayor cantidad, ¿no?, en el suero, y estas son las cadenas de globulinas que pueden agruparse de acuerdo al peso y tamaño también en alfa, beta y gamma, ¿no? Entonces, lo característico de un mieloma múltiple es que genera una gamapatía monoclonal, o sea, se aumentan las proteínas, las globulinas, en un solo pico, porque todas las proteínas que se sintetizan en esa célula plasmática son iguales. Entonces te va a dar un pico monoclonal. Entonces, ¿cómo se ve el pico monoclonal? Se ve más o menos así. Entonces, la albúmina, tienes un pico, digamos, alfa, un beta, y el gamma lo vas a ver así. Pico monoclonal, ¿no? Esto es un proteinograma con un pico monoclonal, ¿no? Todas estas proteínas pesan igual, por eso se agrupan al mismo nivel y generan un pico con base muy delgada, ¿no? ¿En qué otras circunstancias también podemos encontrar aumento de la síntesis de globulinas? Nidia, ¿en qué otra situación tú crees que una persona puede producir una gran cantidad de globulinas? Aparte del mieloma, que es un proceso neoplásico. Nidia. No sabría, doctor. Ya, a ver, Sherely, estamos preguntando, mira, tú sabes que la gran mayoría de proteínas se sintetizan a nivel del hígado, ¿no? Entonces, estas proteínas sintetizadas en el hígado son utilizadas por las células plasmáticas para formar anticuerpos. En caso de un mieloma múltiple, que es una neoplasia de células plasmáticas, va a haber una sola estirpe de célula plasmática que va a proliferar frente al resto, ¿no? Entonces van a sintetizar un solo tipo de anticuerpo que van a contener un mismo tipo de globulinas. Por eso que en el mieloma múltiple hay una gamapatía monoclonal, ¿no? Un solo tipo de globulinas que pesan igual, por eso te da un pico monoclonal de globulinas, que se ve acá. No es normal, esto es porque hay una neoplasia. Ahora, ¿en qué otras circunstancias también hay un incremento en la síntesis de estas globulinas por las células plasmáticas? ¿En qué otras circunstancias también aumentan los anticuerpos? Se sintetizan muchos anticuerpos. Cheryl. En los trastornos autoinmunes. Muy bien, enfermedades autoinmunes. ¿Y qué más? Bien. ¿Cuál es el principal objetivo? Infecciones, ¿no? O sea, el principal objetivo, el objetivo fisiológico de los anticuerpos es el manejo de infecciones. Entonces, lo lógico es pensar que las infecciones y las enfermedades autoinmunes también van a estar asociadas a un aumento en la producción de inmunoglobulinas y por lo tanto un aumento de las proteínas, de las globulinas, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia? En una infección se van a activar varios estirpes de células plasmáticas al mismo tiempo porque tienen que sintetizar distintos anticuerpos, ¿no? No se sintetiza un solo anticuerpo cuando te da una gripe o cuando te da una neumonía, ¿no? Son múltiples anticuerpos, ya que cada bacteria tiene un montón de antígenos que pueden generar distintas respuestas inmunes, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir en las infecciones y en los procesos crónicos inflamatorios autoinmunes es también un aumento de las globulinas, pero este aumento de globulinas no va a ser monoclonal, o sea, no va a ser de un solo tipo de proteínas, sino va a ser policlonal, porque van a haber múltiples estirpes de plasmocitos que van a sintetizar distintos tipos de inmunoglobulinas, ¿no? Que digamos es lo normal, es la respuesta fisiológica de los plasmocitos, ¿no?, ante alguna infección. Entonces, ¿cómo se ve un pico policlonal? Porque en este caso es policlonal. Se ve así, y el pico se ve más o menos así, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué tiene una base ancha? Porque acá hay distintos tipos de proteínas con distintos pesos y tamaños, ¿no? Entonces, esto es una alteración monoclonal y esto es una alteración policlonal. Y esto digamos que es un proteinograma normal.
Entonces, lo que debe llamar la atención siempre es esto, ¿no? Cuando encuentren picos monoclonales, siempre hay que pensar en una enfermedad como mieloma múltiple o algún otro tipo de discrasia de células plasmáticas que pueda generar esto, ¿no? Si ustedes ven un pico policlonal, no se preocupen, incluso hasta una gripe te puede dar esto, ¿no? Una gripe o dependiendo de la clínica, una enfermedad autoinmune también, ¿no? Entonces, no es tan importante como el hallazgo de un pico monoclonal. Entonces le hemos pedido el proteinograma a esta paciente, esperaríamos encontrar alguna alteración monoclonal debido a que estamos sospechando de mieloma, ¿no? ¿Y qué es lo que se encontró en este proteinograma? Un leve incremento en la región alfa, o sea, la región alfa es por acá, leve incremento en la región alfa, 2, sin picos monoclonales, o sea, no había una gran producción de globulinas a este nivel, ¿no? Eso salió normal. Luego se hizo inmunofijación en suero y orina y también había ausencia de bandas monoclonales, ¿no? Entonces, hasta el momento hay sospecha de mieloma, pero no tenemos el componente de la proliferación, digamos, de la gamapatía monoclonal, ¿no? No hay indicios. Eso también llama la atención. No sé si hasta acá hay alguna pregunta. Sí, Álvaro. Doctor, ¿cómo es o sea, en el mieloma múltiple, cómo se llega a falla renal en el paciente? O sea, ¿cuál es el Ya, mecanismo? a ver, en el mieloma múltiple existen múltiples causas de falla renal. Hay varias causas de falla renal en el mieloma. Puedes encontrar hasta 6 tipos distintos de causas de falla renal. Pero solamente hay una de esas 6 causas de falla renal en el mieloma que se cataloga como riñón de mieloma, ¿no? O nefropatía directamente causada por mieloma, ¿no? Y es la nefropatía en la cual hay una nefritis túbulo intersticial por depósitos de estas proteínas en los túbulos renales, ¿no? ¿Cómo llegas al diagnóstico? Por generalmente biopsia renal, ¿no? Que muchas veces no se hace, pero debería llegarse al diagnóstico con la biopsia renal, ¿no? Entonces, hay una proteína que es la que se acumula en los túbulos, que obviamente es parte de estas proteínas anómalas que sintetizan las células plasmáticas, que es la que genera el daño renal. Entonces, eso es lo que se llama en realidad riñón de mieloma, ¿no? Ahora, ¿cuáles son otras causas de falla renal en pacientes con mieloma? Por ejemplo, tienes la hipercalcemia en sí, te da deshidratación, te puede dar falla renal aguda. ¿Qué puede ocurrir también en el mieloma? Puede haber amiloidosis secundaria a mieloma. Y la amiloidosis por mieloma lo que te va a dar es una glomerulonefritis, ¿no? Por acúmulo de la sustancia amiloide en el glomérulo. Entonces te da otro tipo de falla renal. ¿Qué más puede haber en el mieloma? Puede haber también enfermedad de cadenas ligeras y depósito de cadenas ligeras, y eso también te puede generar falla renal. Entonces hay múltiples causas de falla renal en el mieloma. Sin embargo, la verdadera falla renal por mieloma es lo que se llama riñón de mieloma, y esto ocurre por el depósito de estas cadenas de proteínas a nivel de los túbulos, ¿no? Entonces, ese es el verdadero riñón de mieloma. Muy bien. Continuamos. Le hicieron el aspirado de médula ósea, ¿no? En el aspirado de médula ósea se hizo la lectura con la tinción en el microscopio del hematólogo, y lo que se encontraron fueron células plasmáticas en 3%. 3%. ¿Cuál es tu opinión, Alexander, sobre este hallazgo de 3% de células plasmáticas?
ver, Álvaro, tu opinión respecto a este hallazgo en aspirado médula ósea. Sí, sí. Bueno, esos valores no estaría seguro si estarían aumentados, doctor, porque Ya, no, si es una neoplasia de las células plasmáticas, estarían aumentadas, ¿no? claro. Más o menos te acuerdas la definición de mieloma, qué porcentaje debe haber al menos de células plasmáticas patológicas para poder diagnosticarlo. No estoy seguro, doctor, no sé exacto. Ya, Fabricio está diciendo, ¿no? ¿Cuánto debería ser? Generalmente el punto de corte es de 10% para definir mieloma. O sea, cuando tiene más de 10% de células plasmáticas neoplásicas en médula ósea, ya se está definiendo mieloma múltiple. Menos de 10% no es todavía mieloma múltiple, salvo algunas excepciones. O sea, por ejemplo, salvo que tengas un plasmocitoma, ¿no? Ahí puedes diagnosticar directamente. Ahora, tienen que tener cuidado porque el aspirado de médula ósea no es tan sensible ni específico como la citometría de flujo, ¿no? Muchas veces la citometría de flujo nos da el diagnóstico cuando el aspirado de médula ósea no nos brinda ningún dato, ¿no? Pero eso en la minoría de casos, ¿no? Entonces, ¿qué habría que hacer con este paciente? Mira, tienes la aspirada de médula normal. Esto podría catalogarse como normal. Sin embargo, acá tienes una alta sospecha clínica, ¿no? Porque tienes los criterios de CRAP. O sea, tienes CRAP. Esto de acá es muy característico del mieloma. Entonces, mientras haya sospecha clínica y tu primer aspirado te sale normal, tú puedes mandar más aspirados, ¿no? A veces la muestra está mal tomada o lo han tomado de una zona donde ya hay digamos, eh, hay fibrosis de médula, donde no hay suficiente cantidad de células, entonces a veces no te rinde bien, ¿no? Entonces podría repetir. Tú puedes repetir el aspirado si tienes dudas todavía, ¿no? Incluso mandarle una citometría. Acá había bastantes dudas, ¿no? Nos llamaba mucho la atención esto, que había salido normal. Porque el planteamiento seguía siendo mieloma múltiple. Seguía siendo mieloma múltiple. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo el dosaje de cadenas ligeras. Entonces, aquí vamos a ver, ¿no? Eh, Ana Jimena, ¿qué significa o a qué se refiere con cadenas ligeras? ¿Podrías definir qué son las cadenas ligeras? Em, sí, bueno, para medir estas cadenas en sangre para poder detectar algún tipo de mieloma o una amiloidosis. Ujú. Claro, pero ¿qué son eh, las cadenas ligeras en sí? O sea, ¿a qué nos referimos con cadenas ligeras? ¿Y por qué tienen que ver con el mieloma? Estábamos hablando de anticuerpos, estamos hablando de globulinas, ahora cadenas ligeras, o sea, hay que tratar de definir bien los criterios, ¿no? Las definiciones para no confundirnos, ¿no? Si nadie nos vamos a confundir. ¿Qué es una cadena ligera? son inmunoglobulinas. No, no son inmunoglobulinas.
A ver, ¿quién sabe la respuesta? ¿Quién puede definir una cadena ligera? A ver. Son proteínas producidas por células. Muy bien, ya, eso es un inicio, ¿no? Sí, son proteínas, ya, son proteínas y sí son producidas por las células plasmáticas. Ahora, ¿dónde encontramos esas cadenas ligeras? ¿O cuál es su función? Ya, entonces, miren, para que más o menos entiendan. Cuando ustedes hablan de una inmunoglobulina, o sea, de un anticuerpo, va a estar conformado por varios tipos de proteínas, ¿no? No es uno solo. Entonces, generalmente el anticuerpo tiene dos cadenas a cada lado, que son proteínas, obviamente, ¿no? Tenemos estas de acá, que son las cadenas pesadas, y tenemos acá esta otra estructura que son las cadenas ligeras. Muy bien. Esto es un anticuerpo, ¿no? Ahora, hay varios tipos de anticuerpos. Puede haber inmunoglobulina G, que es monomérica, inmunoglobulina A, inmunoglobulina M, que es pentamérica, o sea, utiliza 5 de estos, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tipo de inmunoglobulina es, vas a ver cuántas de estas inmunoglobulinas se van a agrupar, ¿no? Pero lo básico es esto, ¿no? Toda inmunoglobulina debe tener dos secciones, la parte de cadenas pesadas y una cadena ligera a cada lado, ¿no? Entonces hay una fracción fija y una variable, que eso, bueno, ahorita no es importante. Lo importante es que sepan que las cadenas ligeras son proteínas que conforman, junto a las cadenas pesadas, las inmunoglobulinas. Entonces también se sintetizan por las células plasmáticas, ¿no? Cuando una célula plasmática es aberrante, a veces no sintetiza todo el anticuerpo, sino sintetiza solamente las cadenas ligeras. Entonces, otro marcador de actividad de un mieloma, por ejemplo, puede ser simplemente el aumento de cadenas ligeras, no el aumento de toda la inmunoglobulina en sí, ¿no? O de todo el anticuerpo, o completamente todo el anticuerpo no se sintetiza a veces, ¿no? Entonces solamente hay síntesis de cadenas ligeras. Y estas cadenas ligeras, al ser proteínas, también pueden generar patologías, pueden dar daño renal, pueden causar amiloidosis, etcétera, ¿no? Entonces, estas cadenas ligeras, que son parte de las inmunoglobulinas, se pueden dividir en dos, ¿no? Tenemos cadenas ligeras tipo kappa, y también puede haber cadenas ligeras tipo lambda. Así como los mielomas producen bastantes gamma-globulinas, también pueden producir bastantes cadenas ligeras, ¿no? Y generalmente cuando producen cadenas ligeras solo producen un tipo de cadena ligera, porque es un estirpe clonal que va a tener todos los descendientes de esa célula neoplásica, van a tener la misma función, ¿no? Entonces van a producir el mismo tipo de cadena ligera. ¿Qué es lo que se encuentra en el mieloma múltiple?
en algunos casos hay una gran desproporción entre el dosaje de cadena kappa y el de cadena lambda, ¿no? A favor de, obviamente, la cadena ligera que secreta el mieloma. Entonces, ¿cuál es la cadena ligera que se asocia con más frecuencia al mieloma múltiple, ¿no? ¿Qué tipo de cadena ligera es la que se asocia con más frecuencia a un mieloma múltiple? ¿La kappa o la lambda? ¿Alguien sabe? Entonces, la gran mayoría de mielomas múltiples son generalmente mielomas kappa, o sea, secretan cadenas ligeras kappa, ¿ya? Entonces, las capas son las más asociadas a mieloma múltiple. Ya, eso también acuérdense. Mieloma múltiple. ¿Qué tipo de inmunoglobulina es la que se asocia más al mieloma múltiple? También es importante que sepan, ¿saben? Tenemos IgA, IgG, IgM. ¿Cuál es la inmunoglobulina que se asocia con más frecuencia a los mielomas múltiples? IgG, perfecto. Todo es fácil. La gran mayoría de mielomas son tipo IgG. Y la gran mayoría de mielomas son cadenas ligeras kappa. Entonces no son excluyentes, ¿no? Puede ser un mieloma que produzca bastante IgG, que va a ser monoclonal, o sea, un solo tipo de IgG, y que al mismo tiempo produzca un mismo tipo de cadena ligera, por ejemplo, kappa. Entonces puede haber, ¿no? También puede haber un mieloma que no produzca el IgG completo y solamente produzca la cadena ligera, en este caso kappa, también puede ser. Entonces hay varias manifestaciones del mieloma con respecto a la síntesis de proteínas, ¿no? Incluso ya les dije, hay mielomas que se llaman mielomas no secretores, que son mielomas que no producen en absoluto ni inmunoglobulinas ni cadenas ligeras, ¿no? También puede haber eso, pero son la minoría, son solamente 5% aproximadamente, entre 3 y 5%. Entonces, ¿qué se ha visto? Que los pacientes que tienen mieloma múltiple y tienen un índice de cadenas ligeras muy alto son pacientes que tienden a tener una progresión más rápida de la enfermedad, o sea, el mieloma múltiple, ¿no? Entonces, para eso también hay otro criterio diagnóstico de mieloma que es el índice de cadenas ligeras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tratas de demostrar con el índice de cadenas ligeras? De que hay una gran secreción de un solo tipo de cadenas ligeras a expensas del otro tipo de cadena ligera, que solamente son dos. Entonces, este índice se calcula dividiendo la cantidad de la cadena ligera comprometida, la que es mayor, entre la cadena ligera normal, ¿no? Digamos, en este paciente, como vemos que la cadena ligera que está comprometida es la cadena kappa, entonces la fórmula sería 947 entre 6.46 o 47. La cadena ligera comprometida es la kappa. Digamos que tuvieses otro dosaje de cadenas ligeras en el que tuvieses lambda 200 y tuvieses kappa 5, en este caso al revés, ¿no? Porque la cadena ligera comprometida sería lambda, entonces acá el índice sería 200. Arriba siempre va el que está incrementado en cantidad, ¿no? Y abajo va el que tiene menor cantidad. Entonces siempre es la cadena ligera comprometida sobre la cadena ligera normal. Entonces, desarrollando esta fórmula en este paciente vamos a obtener un resultado de nos sale 146.36, ¿no? Lo que se dice, cuando el cociente de cadenas ligeras o este índice es mayor a 100, es muy indicativo de mieloma múltiple. Ojo, no se olviden. Entonces,
esto es muy característico de ser mieloma múltiple. Otras condiciones pueden darte también un desbalance de cadenas ligeras. Por ejemplo, también las infecciones crónicas, ¿no? Las infecciones crónicas. Pero en caso de infecciones crónicas o de enfermedades autoinmunes, generalmente se elevan los dos al mismo tiempo y en una proporción muy cercana, ¿no? Que digamos que es la analogía al pico policlonal que van a encontrar en un proteinograma electroforético, ¿no? Entonces la diferencia. En cambio, en el mieloma múltiple sí va a haber se va a despuntar un solo tipo de cadena ligera y de lejos le va a llevar bastante a la otra cadena ligera, ¿no? El índice va a ser muy alto, la diferencia va a ser muy alta. Entonces, este hallazgo en cadenas ligeras pues refuerza bastante la idea de que se trate de un mieloma múltiple. ¿Qué hicimos? Se le repitió y se le mandó la muestra al INEM para que le hagan citometría de flujo, ¿no? Ante este hallazgo. Y el resultado de la citometría de flujo fue este, ¿no? Ven acá. Células plasmáticas neoplásicas de 8.29%. La definición, o sea, el criterio diagnóstico te dice que tiene que ser más del 10%. Sin embargo, viendo el cuadro clínico de esta paciente que cumple los criterios de CRAP, cumple los 4 criterios, encima tiene una disociación de cadenas ligeras importante, con un cociente más de 100. Y ya encontrando células plasmáticas neoplásicas casi cercanas al 10%, que es lo que te dice el criterio diagnóstico. Entonces, en base a esto, se logró hacer el diagnóstico de mieloma múltiple, ¿no? Entonces, acá ya quedó hecho el diagnóstico de mieloma. En este caso fue algo complicado llegar al diagnóstico. No tanto por la clínica, porque la clínica me parece que era bastante florida. O sea, tenías los 4 criterios del CRAP. O sea, tenías hipercalcemia, falla renal, anemia y lesiones óseas. Sin embargo, lo que no ayudaba era el proteinograma electroforético y tampoco nos ayudaba mucho el aspirado médula ósea inicial, ¿no? Eso es lo que generaba más confusión. Entonces, con las cadenas ligeras pudimos en algo disipar la duda y finalmente se comprobó el diagnóstico con la citometría de flujo, ¿no? Y así se llegó al diagnóstico, ¿no? Ahora, ¿cuál es el objetivo de diagnosticar mieloma múltiple? Es dar tratamiento, ¿no? Porque en realidad se dice que el mieloma es una enfermedad secuencial, ¿no? Para que más o menos lo entiendan. La etapa final ya se llama mieloma múltiple. Mieloma múltiple. Algunos le dicen mieloma múltiple sintomático, pero basta que le digas mieloma múltiple. Digamos que esta es la parte final de todo el desarrollo de esta enfermedad, el mieloma múltiple. En algunos casos, el mieloma múltiple se complica y genera lo que les dije, que es la leucemia de células plasmáticas, ¿no? Pero esto es bastante raro, ya. La gran mayoría de personas con mieloma se quedan en mieloma múltiple. No desarrollan leucemia de células plasmáticas. La gran mayoría de gente se queda acá. Y acá fallece, ¿no? Acá fallecen. Acá fallecen. Ahora, antes del mieloma múltiple hay otra entidad. Que en inglés se dice smoldering myeloma. O mieloma quiescente o mieloma asintomático, pueden decir, ¿no? Entonces, cuando hablamos de smoldering myeloma, cuando el paciente tiene una celularidad de células plasmáticas importante en médula ósea, pero no tiene síntomas CRAP. O sea, no hay hipercalcemia, no hay falla renal, no hay anemia, ni hay lesiones óseas. Solamente el mieloma está confinado, digamos, en la médula ósea. En estos casos no se suele dar tratamiento, ¿no? Entonces, acá vamos a dar tratamiento. Acá vamos a dar tratamiento. La observación y cuando empiece a desarrollar los síntomas, recién ahí se da el tratamiento, ¿no? Y antes del smoldering mieloma existe también otra entidad, que es lo que le dije hace un momento, ¿no? Es el MGUS.
por sus siglas en inglés, ¿no? Esto de acá significa, para que lo memoricen, gammapatía monoclonal de significado incidente. En esta etapa supuestamente no hay células neoplásicas, pero sí hay producción de, puede ser proteínas o inmunoglobulinas anómalas en cantidades muy pequeñas que generen algún tipo de lesión nerviosa o incluso puede generar lesión renal, ¿no? Sin embargo, a este nivel no hay una clonalidad importante de células neoplásicas, digamos, ¿no? Pero sí hay producción de gamma globulinas, ¿no? Anormales, monoclonales, en picos. Pero todavía no hay una mutación, digamos, de la célula plasmática a una célula neoplásica. Entonces, más o menos, este es el esquema de la evolución del mieloma múltiple, ¿no? La persona empieza con MGUS. Anualmente, los MGUS tienen un riesgo bajo de progresar, ¿no? Más o menos el 5% de los MGUS progresan al año a un mieloma, ¿no? Cuando progresan, primero progresan a un smoldering mieloma y luego estos de acá progresan a mieloma sintomático y ahí es donde reciben tratamiento, ahí es donde se complican y la mayoría fallece acá y un pequeño grupo llega a ser leucemia de células plasmáticas, que es raro, ¿no? Esto es bastante raro. Entonces, la definición de mieloma múltiple viene muy ligada al tratamiento, ¿no? Nosotros definimos al paciente como mieloma múltiple, es al paciente que debe recibir tratamiento. Entonces, de este grupo acá de pacientes que tienen smoldering mieloma, se ha visto pues que hay un grupo que tienen mucho mayor riesgo de hacer mieloma múltiple sintomático. Entonces, hay un subgrupo de estos smoldering mieloma que ahora ya se les define como mieloma múltiple porque también requieren tratamiento, ¿no? ¿Quiénes de este grupo de smoldering mieloma deben recibir tratamiento y ya se les debe calificar como mieloma múltiple? Son los que tienen celularidad en médula ósea mayor al 60%. Pues digamos, tienes un paciente que no tiene absolutos síntomas, no ha hecho síntomas, no tiene hipercalcemia, no tiene anemia, no tiene falla renal, no tiene lesión ósea, pero tú le haces el aspirado a médula ósea y por citometría encuentras que hay más de 60% de células neoplásicas plasmáticas, ese paciente ya debe recibir tratamiento. Entonces, actualmente ya se le cataloga como mieloma múltiple, ¿no? No necesitas llegar a cumplir los criterios CRAP, por ejemplo. Otro grupo de pacientes que también deben recibir tratamiento son los que tienen el cociente de cadenas ligeras mayor a 100, ¿no? Que es lo que vimos con esta paciente. Y el otro grupo de pacientes que también deben recibir tratamiento y ya se les cataloga como mieloma múltiple, pero antes estaba en este grupo de smoldering mieloma, son los pacientes que tampoco tienen síntomas, pero tienen al menos una lesión en resonancia magnética característica de plasmocitoma, ¿no? A nivel óseo, que puede ser en columna o en costillas o en huesos largos proximales, ¿no? Entonces, estos tres grupos de pacientes actualmente ya se les cataloga como mieloma múltiple y entran a este grupo y deben recibir tratamiento, ¿no? Porque la definición clásica de mieloma era células plasmáticas en médula ósea mayor a 10% o plasmocitoma. A esto le tienes que sumar más al menos un criterio CRAP, ¿no? Esta era la definición, digamos, clásica, ¿no? A esta definición clásica le agregamos estos tres grupos de pacientes y ya tenemos a quienes actualmente se les considera mieloma múltiple. Ya, entonces esto es, no sé si hay alguna duda. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, Fabricio. Sí, doctor, con respecto a la diferencia del aspirado de médula ósea con la citometría de flujo, o sea, ambas tendrían que dar alrededor de por lo menos
10% de células plasmáticas como para considerar. Ya. Lo que pasa es que la definición, claro, la definición te dice células plasmáticas neoplásicas mayor al 10%. Entonces, ¿de qué manera tú defines que es neoplásica? La definición la da la citometría de flujo, ¿no? O sea, cuando tú haces el aspirado de médula ósea, tú ves la célula, te parece que es atípica, te parece que es rara, pero no necesariamente tienes la certeza de que es una célula neoplásica, ¿no? Entonces ahí, al menos yo no confío mucho de los aspirados de médula ósea que se hace por hematólogos, porque, o sea, te puede decir hay células plasmáticas atípicas, ¿no? Pero no tienes la certeza de que sean neoplásicas. Entonces, yo para cumplir estos criterios, yo sí espero encontrar esta celularidad, pero en una citometría de flujo, ¿no? Ahora, los hematólogos que tienen experiencia, pues ya confían en su experiencia, ¿no? Entonces, muchos de ellos ya basta con ver la célula plasmática en el microscopio y ya pueden definir que hay 15% de células plasmáticas neoplásicas, ¿no? Por experiencia lo hacen. Pero de todas maneras, si bien es cierto, ellos confían de su evaluación, siempre envían la muestra de citometría de flujo para confirmar, ¿no? Entonces, al final, la confirmación siempre la debería hacer la citometría de flujo. La definición te habla de clonas neoplásicas, ¿no? De células plasmáticas. Y la única manera objetiva de confirmarlo es con la citometría de flujo. No hay más. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿y esos criterios que nos mencionó al último aún siguen siendo válidos? ¿O este de células plasmáticas mayor a 10%, pero si toma más Estos al menos un criterios, criterio de CRAP? claro, esto lo puedes encontrar en una guía o una actualización del diagnóstico de mieloma hecha por el Grupo Internacional de Trabajo en Mieloma en el año 2014. ¿Ya? En ese año se ha planteado esos nuevos criterios diagnósticos, ¿no? Y lo puedes revisar en internet, está, ¿no? A ver, vamos a ver si te puedo mandar el link. Ya, este es el link, miren. Acá se los mando. Este es el artículo donde están estos criterios, ¿no? Esto es el enunciado es esto, ¿no? Ya, ahí lo pueden revisar. Ahora, el mieloma pues es una enfermedad que está en constante evolución, ¿no? Antes la clasificación digamos de severidad o el estadiaje se hacía más que nada por algunos valores de laboratorio, ¿no? Como es la beta-2 microglobulina o la albúmina o el DHL, ¿no? Sin embargo, se ha visto que tiene mucha más validez el estudio citogenético y el estudio de algunas mutaciones asociadas al mieloma para definir el pronóstico, ¿no? Entonces, todo paciente con diagnóstico de mieloma múltiple debería hacerse también un estudio de citogenética para ver qué mutaciones están ocurriendo y ver el pronóstico en base a esas mutaciones, ¿no? Hay mutaciones de mayor riesgo, hay mutaciones de menor riesgo. Entonces, parte del estudio de este paciente también debería contemplar hacer una citogenética, ¿no? Evaluar las mutaciones que hay en este paciente, las células plasmáticas de este paciente. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Ahora, la esperanza de vida de un mieloma ha mejorado últimamente, ¿no? En Estados Unidos o en Europa,
Actualmente más o menos tienen una esperanza de vida de 8 años, puede ser hasta 10 años en el mejor de los casos, ¿no? Sin embargo, acá en Perú la esperanza de vida es baja, ¿no? Se mantiene 2, 3 años, a lo mucho 5 años, ¿no? Promedio son 3 años acá en Perú, ¿no? Porque acá no está muy difundido el trasplante de médula ósea, ¿no? Que es el tratamiento base, ¿no? Para los que tienen menos de 65 años debería ser el trasplante de médula ósea, pero acá no se hace con tanta frecuencia, ¿no? Entonces, por eso que acá, y bueno, acá las complicaciones infecciosas son importantes, ¿no? La mayoría de estos pacientes se muere por alguna infección sobreagregada, ¿no? Hacen neumonías, ¿no? Y algún otro tipo de infección también. Generalmente más neumonías, ¿no? Lo que hacen más estos pacientes son neumonías a repetición. Y no tiene cura, obviamente, ¿no? No tiene cura. En realidad el mieloma todavía no tiene cura. No sé si hay alguna otra pregunta para ya dar por terminada la clase de hoy día. Doctor, referente a Sí. los criterios CRAP, lo que es referente al último, lo que es la B, o sea, el nivel de hueso, o sea, ¿se refiere a Ajá. las lesiones osteolíticas o también el compromiso de dolor o óseo también? El dolor es más que nada la clínica, pero la evidencia tiene que ser las lesiones osteolíticas. O sea, para que tú catalogues la B de hueso, tiene que haber lesiones osteolíticas demostradas por radiología, ¿no? Tiene que haber, sí, sí, esas lesiones. Solo que el dolor óseo te ayuda a plantearlo, ¿no? Te lleva a ese diagnóstico. Muy bien, chicos. Entonces, si no hay más preguntas, acá dejamos la sesión de hoy día, ¿no? Eso sería todo por hoy. Nos vemos, chicos. Hasta luego.